Continuamos con nuestra clase de colecciones de datos. Ya vimos que algunos tipos o algunos ejemplos o algunas aplicaciones pueden ser trabajadas como arreglos estáticos, en aquellos casos en los cuales nuestra información puede ser almacenada en forma secuencial y por ende en memoria están físicamente una después de otra. Son arreglos en los cuales no necesitamos ni eliminar información ni adicionar información y por ende es muy fácil manejarse a través de arreglos. Sin embargo, vamos a tener otro tipo de aplicaciones que requieren que la información sea administrada de tal forma que puedan ser adicionados datos, eliminados, modificados, etcétera. Para ello, aunque se puede trabajar también con arreglos estáticos, se puede emularlos como si fueran dinámicos en arreglos estáticos. Lo más conveniente es trabajar con clases ya predefinidas dentro de Java que me permiten hacer este tipo de ejercicios. Por eso ahora vamos a crear una nueva clase, un nuevo ejemplo, en el cual queremos guardar fechas importantes, important dates. Queremos guardar un conjunto de fechas importantes, es decir, queremos guardar las fechas de nacimiento de nuestros amigos, la fecha en la que se inician clases, las fechas de eventos importantes. Ya no vamos a trabajar con un arreglo estático, sino que vamos a utilizar alguna de las clases que nos provee Java para este tipo de colecciones dinámicas. Por ejemplo, tenemos la clase vector, tenemos la clase ArrayList, tenemos, bueno, y otras más. Vamos a trabajar con la clase vector. Esta clase nos permite parametrizar el contenido de tal forma que desde aquí nosotros podemos fácilmente configurar nuestra clase para informarle qué tipo de objetos o qué tipo de información va a ser almacenada dentro del vector. Vamos a colocarle a esto dates. Correcto. Bueno, hay que importar esta clase. La clase se encuentra dentro del paquete Java útil. Cuando nosotros parametrizamos la clase, esta clase hace que todos los tipos de datos de su colección sean de este mismo tipo, es decir, conservamos la homogeneidad en ellos. Vamos a definir un constructor, important datas. Ahora ya no hay necesidad de pensar en cuántos elementos vamos a trabajar en ella, simplemente instanciamos nuestro vector, new vector. Automáticamente él ya sabe que tiene que parametrizarlo y nosotros lo único que nos preocupamos es de crear los procedimientos para administrar ese vector dinámico. Por ejemplo, vamos a necesitar obligatoriamente tener un método para adicionar una fecha, add important date. Vamos a adicionar una fecha importante. Por este motivo, aquí vamos a recibir formatted date, que es la fecha que vamos a agregar. La clase vector ya dispone de muchos métodos para hacer este tipo de administración. Si nosotros vamos hasta la clase nos vamos a dar cuenta que ya existen métodos para adicionar, para limpiar, para clonar, para eliminar elementos, para encontrar un elemento, etcétera. Basta con que nosotros simplemente adicionemos nuestra fecha y todo lo demás él ya lo encadena. Si volvemos a nuestras diapositivas, decíamos que las listas dinámicas o los vectores dinámicos se asemejan a una lista de este tipo, lo cual me va a permitir trabajar una estructura en la cual yo puedo fácilmente adicionar una nueva información y encadenarla con otras más, y etcétera. Por este motivo para nosotros va a ser muy fácil trabajar con un vector dinámico. Si necesitamos nosotros imprimir todas ellas, pues también tenemos que tener un método para imprimir todas las listas y el recorrido se hace igual. Un for puede ser una variable i que comienza en 0, mientras la i sea menor al tamaño de estas fechas importantes, de ese vector. El vector, la clase vector, también me provee la función para averiguar qué tamaño tiene. Aquí tenemos el método size que me determina el tamaño o la longitud del arreglo. De esta forma nosotros podemos iterar dentro del vector. Para iterar es muy sencillo, hay que extraer
cada uno de los elementos, vamos a llamar date, y para extraerlo es muy fácil, simplemente del vector lo extraemos con el método element_at. Element_at me pide la posición del objeto que quiero extraer. ¿Qué pasó aquí? Y ya me permite extraer el elemento, y una vez que tengo el elemento ya lo puedo imprimir. Por ejemplo, ya le puedo decir que esta fecha la puedo imprimir. Entonces vamos a imprimir esta fecha, simplemente así, date. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer unas pruebas acá. Important dates. Important dates. Lo instanciamos. Adicionamos algunas fechas. Por ejemplo, le vamos a adicionar la fecha en la que estamos en este momento, 2019, septiembre 25. Le adicionamos, perdón, así no es. Para adicionar la fecha tenemos que crear la fecha. Entonces, new formatted date. Y aquí ya adicionamos los elementos. 2019. Hemos adicionado una fecha. Adicionemos otra fecha más. Por ejemplo, la fecha en la que iniciamos clases. New formatted dated. Le iniciamos clases en agosto. Si no estoy mal, fue el 5 de agosto. Adicionemos fechas importantes. Cuando tenemos nuestro próximo examen de control de lectura, el 2019. Creo que habíamos dicho que es octubre, creo que 3 o 4, no recuerdo. Y puedo imprimir. Miremos a ver cómo imprimiríamos. Entonces, fechas importantes. Important dates. Imprimamos nuestras fechas. Entonces, important dates, that's print. Ejecutemos. Bueno, tenemos al inicio la fecha de formatted, y más abajo tenemos fechas importantes. En fechas importantes entonces nosotros podemos listar y guardar fácilmente lo que tenemos dentro de nuestro vector. Ok, con este ejercicio y como complemento a lo que hemos hecho, también vamos a hacer un homework que nos permita trabajar con estas estructuras. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a retomar nuestra clase fraction. Recuerden que ya con fracción nosotros podíamos crear unos elementos que tenían numerador y denominador, pero eran individuales. Ahora queremos crear una clase que se llame expresión. Expression. La instanciaríamos como expresión. Y a esa expresión le podemos adicionar fracciones. Por ejemplo, la fracción 4/6, 4/6. A esta expresión la podemos adicionar otra. Ahí está la expresión menos 5/3. Le podemos adicionar una fracción 8/3, etcétera. Es decir, lo que queremos hacer es un ejercicio en el cual nuestra expresión tenga lo siguiente: que nosotros podamos escribir algo así: 4/6 menos 5/3 más 8/3. Más 8/3. Ok, el 8 se fue un poquito mal. Toda esta es una expresión completa. A esto lo vamos a llamar expresión. Esa expresión obviamente se debe poder imprimir, se debe poder operar. En nuestro ejercicio, entonces, vamos a decirle que a esta expresión la podemos imprimir, y debería imprimirse de una forma similar a como la vemos aquí.
Y esta expresión también la podemos operar de tal forma, resultado, me genera un resultado, expresión operate. Y esto me debería devolver un resultado, una fracción, una vez que ya esté operada esta fracción. ¿Ok? Y con esto terminamos la video clase y ya terminamos todo nuestro contenido sobre colecciones de datos.